Buenas noches a todos. Bueno, un placer y un agradecimiento al servicio del Hospital de Clínicas. Y bueno, vamos a hablar de un tema de la otitis media aguda, donde, bueno, voy a dar ciertos conceptos y más que nada hablar de la experiencia que hemos tenido siempre en el hospital, desde que fuimos residentes y fuimos médicos de planta, y bueno, lo que me toca hoy en día, la jefatura, y con gran responsabilidad, justamente para hablar de este tema a todos los residentes. Cuando hablamos de la otitis media, tenemos que hablar de definiciones. eh, Típico, ¿no? Proceso inflamatorio del revestimiento mucoperióstico del oído medio, donde no hay compromiso, digamos, óseo, porque ya estábamos hablando de una complicación como la mastoiditis. Pero definir oído medio también, cuando hay un proceso inflamatorio, tenemos que pensar que no solamente es el oído medio donde está la cadena de huesecillos, sino también la trompa de Eustaquio y todas las celdas que conforman la mastoides. En sí, cada vez que nosotros tenemos una otitis media, también hay repercusión en estas cavidades aéreas de las mastoides. Y es más, embriológicamente, cuando nacemos tenemos una superficie en la mastoides que realmente va evolucionando en su crecimiento hasta el cuarto o quinto año de vida. Entonces, es importante pensar que las otitis medias pueden afectar en el desarrollo normal de la formación de las cavidades aéreas de la mastoides. Sabemos que el epitelio de la mucosa respiratoria es epitelio cilíndrico ciliado con glándulas secretoras, y siempre pensar en una unidad anátomo-funcional. Después un poco podemos aclararlo cuando tenemos niños que tienen otitis media aguda recurrente, y nuestro accionar para que justamente no sean mastoides poco desarrolladas y que tengan la necesidad siempre ese oído de manejar mal intercambio gaseoso. Pero eso lo van a ver bien cuando ya la doctora Bader habla de otitis media crónica. Pero este proceso agudo, ¿no?, de infección en la otitis media aguda, es una infección más frecuente en el primer año. Sabemos que el 70-80% de los niños menores de 3 años ya cursaron una otitis media aguda, y el 30%, ¿no?, ya menores de 3 años han tenido 3 o más episodios. Y generalmente, bueno, en el periodo suele estar más frecuente en el periodo invernal, ¿no?, porque está asociado a los catarros de vías aéreas superiores, que como pueden ser virales, y estas se pueden complicar en su evolución, hasta ser un catarro de vías aéreas superiores en forma purulenta, y bueno, y afectar el oído medio. Y por lo tanto hay que desarrollar una otitis media aguda. Cuando hablamos de los factores de riesgo de la otitis media aguda, ya sabemos que la primera OMA antes del año ya estamos ante una otitis media aguda, para pensar que puede seguir teniendo estas infecciones. La más importante, la disfunción tubárica. Sabemos que anatómicamente la trompa de Eustaquio en un niño es más ancha, más corta y más horizontal con respecto al adulto. Tener en cuenta los factores que llevan a la obstrucción de la trompa de Eustaquio, ¿no?, y que pueden llegar a tener predisposición a formar una otitis media aguda. Cuando hablamos de la disfunción de la trompa de Eustaquio, no solamente por factores intrínsecos obstructivos, ya sea extrínsecos como la hipertrofia adenoidea, como la obstructiva por edema de la mucosa, por tener un órgano de alergia en la mucosa de la trompa de Eustaquio,
hace que esta disfunción tubárica predisponga a tener más frecuentemente otitis media aguda. Después tenemos factores funcionales de la trompa de Eustaquio, como puede ocurrir en la fisura labio-alveolo-palatina o en la fisura submucosa. Sabemos muy bien que la trompa de Eustaquio se abre activamente gracias al músculo periestafelino externo, que su punto de unión es el rafe, digamos, el rafe medio del paladar. Entonces, al estar fisurado, este músculo no llega, no tiene punto de apoyo para abrir la trompa de Eustaquio. Hablamos de malformaciones base de cráneo, ¿no? Más que nada en aquellos pacientes que suelen tener una disposición craneal más braquicéfala, como ocurre en el síndrome de Down. La disquinesia ciliar, cuando hablamos del síndrome de Cartagener, ¿no? Y después la inmunodepresión. En esto vamos a detenernos un poco. La inmunodepresión en el niño no significa que esté en un tratamiento oncológico, pero existen inmunodeficiencias primarias, como la más frecuente es la de la inmunoglobulina A, donde uno de los factores que marcan la inmunodepresión es tener otitis media aguda recurrente. Entre ellas otras infecciones, ¿no? Que incluye la piel, la vía aérea inferior. Pero siempre que tenemos una otitis media aguda recurrente, pensar en la inmunodepresión. Otro de los factores, las guarderías de hacinamiento. Bueno, fue una gran prueba esto, el aislamiento por la pandemia, porque los pediatras no tenían pacientes. Todos los chicos, al no asistir a las escuelas o las guarderías principalmente, estaban en su casa. Realmente las consultas eran de menores, justamente por la otitis media aguda, porque estaban todos aislados, porque realmente la incorporación de las guarderías y los maternales hace que tengamos otitis media recurrente, justamente porque los chicos inmunológicamente van contagiando de virus nuevos, así se enferma uno, se enferma el otro, y terminan en otitis media aguda. Con respecto al fumador pasivo, esto también es importante, ya que el fumador pasivo no significa que solamente esté fumando en el mismo ambiente. Es fumador pasivo también el que fuma en el balcón, en el garage, afuera y no en su casa. Porque las sustancias tóxicas que influyen en el movimiento ciliar persiste en las manos, en la ropa y en la boca. Tal es así que los pediatras, ¿no? En pacientes respiratorios, esos padres o esos abuelos que conviven con chicos con afecciones respiratorias, se tienen que, si quieren estar en contacto con el hijo o el nieto, tienen que lavarse las manos, lavarse los dientes y cambiarse la ropa, porque es fumador pasivo aunque no esté expuesto con el humo directo. Es fumador pasivo hasta incluso cuando está contaminado el fumador. Factores hereditarios, sabemos que hay pacientes que, familias, el talón de Aquiles de esa familia es justamente los oídos. Entonces, tenemos familias que, bueno, llegan a tener patología crónica, a tener elevada la predisposición a tener otitis media aguda. Con respecto a la lactancia materna, es importante, bueno, también preguntando e indagando a los pediatras, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, ¿cuándo es poco, cuándo es mucho, cuándo es ideal? ¿No? Para considerarlo como un factor de riesgo. Sabemos hoy en día que la lactancia materna, según la SAP, lo ideal son 2 años, la exclusiva 6 meses, y menor de 6 meses está considerado como un factor de riesgo.
Otra de las cuestiones es una alimentación en decúbito dorsal, ¿no? Que bueno, el niño debe tomar, succionar, digamos, siempre parado, no acostado, justamente por esta permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Con respecto a la etiología, ¿no?, bacteriana, sabemos que el Streptococcus pneumoniae es el más frecuente, en un 30 o un 50%. Sabemos que en segunda línea está la Haemophilus influenzae, ¿no?, que es por eso a veces hay Haemophilus que son productores de beta lactamasa, y que por eso debemos recurrir a inhibidores como el ácido clavulánico. La Bramanera catarrhalis también es en menor medida, es mayor tal vez en otros países, pero bueno, en menor medida ya está el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que esto ya, si tiene la toxina, estamos hablando ya de una otitis media aguda necrosante. Y el estafilococo. Pero sabemos bien que los virus, ¿no?, a veces son el principio de esta catarro de vía superior, y cuando persiste se complica con una sobreinfección bacteriana, y ahí tenemos, ¿no?, la otitis media aguda. Con respecto a las puertas de entrada, bueno, ya hablamos de la disfunción obstructiva de la trompa de Eustaquio, funcional, intrínseca y extrínseca, pero en la bibliografía está también a través del conducto auditivo externo, obviamente mediante una perforación. Así como nosotros hablamos una otitis media crónica reagudizada, estamos hablando también de una otitis media aguda. Entonces la puerta de entrada es el conducto auditivo externo, y ahí podemos hablar que cambia la bacteriología. Predomina más la pseudomona, y obviamente el tratamiento siempre va a ser en forma local, o también en forma de antibióticos por vía oral, más con las quinolonas, como la ciprofloxacina o la ofloxacina en gotas, ¿no? Y la vía hematógena, esto también hay que tener en cuenta, que una de las que más hemos tenido por vía hematógena es las infecciones específicas como la tuberculosis, que cada tanto siempre aparece algún caso que te lo plantean, que supura, que no pasa nada con los antibióticos, hasta que uno hace una prueba para tuberculosis y sale que es positiva. Bueno, sabemos que la otitis media aguda, tenemos la otitis media aguda exudativa, y que son los gérmenes comunes quien la producen, y también tenemos la otitis media aguda necrosante. Sabemos que hay estadios, ¿no? Estadios como empieza con un estadio congestivo, donde hay hiperemia, vasodilatación, un edema mucoso importante. Muchos pediatras siempre lo comparan, y cuáles son los diagnósticos diferenciales de una otitis media aguda en periodo congestivo, o el oído rojo. Hay que tener en cuenta el oído rojo que nosotros podemos encontrar, puede ser justamente por la luz de un microscopio, puede ser porque está en decúbito dorsal, después puede ser porque tiene fiebre. Entonces es importante identificar esta hiperemia y vasodilatación. Siempre en la charla anterior destacó que siempre debemos ver el oído contralateral, y para ver el mango del martillo, yo siempre veo el oído, cómo está el mango del martillo, si está con vasodilatación o está en el periodo congestivo. Realmente en el periodo congestivo, el observar esta patología, la otitis media aguda, con un otoscopio a veces no alcanza. Yo siempre han venido médicos pediatras a ver a mis hijos, y a veces queda nada más en un acting de ver un microsegundo los oídos,
y no encontrar ningún foco febril y dice, no, es una otitis, y lo comienzan a medicar. Realmente es una patología que el oído, como se ve poco, es una cuestión de fe, de creer al médico, y bueno, no, hay muchas veces sobre indicación, sobre medicación de la otitis media aguda, y a veces viene al consultorio y realmente le hicieron el tratamiento y vos ves que hace 2 días que el paciente está bien y sin ningún signo de haber tenido una otitis media aguda. Después nos encontramos con otro estadio que es el supurado cerrado, donde ya vemos un exudado abundante, sero sanguinolento y luego mucoso purulento, y la membrana distendida por contenido, ¿no? Porque está a presión positiva. Y otro estadio es esto, el supurado abierto, donde la membrana se perfora en un punto de máxima distensión, isquemia. Esto se debe a una disminución de su retorno venoso, entonces queda un punto isquémico y produce la perforación. Después tenemos otro estadio de regresión, donde observamos que comienza, ya no está más el exudado, donde se ha drenado, bueno, por vía externa o también por la trompa de Eustaquio. Y después la restauración ad integrum. Puede estar varias semanas como si fuese una topatía serosa, pero hay que continuar con su seguimiento y después vemos que queda ventilado. Esto siempre, cuando nos hablamos de oído supurado cerrado, estamos hablando cuando hay presencia de glóbulos blancos en el paciente. Porque ya vamos a ver cuando uno en un paciente inmunodeprimido, o puede ser que en una enfermedad inmunodepresión adquirida como el HIV, que ves oídos con contenido y no hace falta que esté con la etapa, digamos, con pus. Es como puede ocurrir, no tienen glóbulos blancos. Entonces, vamos a ver oídos con contenido seroso, que han tenido una meningitis o han tenido cualquier, y lo ven y no está purulento. Igual hay que hacer justamente la meningotomía y hacer cultivo, porque no suele ocurrir como aquellas meningitis en inmunodeprimidos que no vamos a encontrar salida de líquido cefalorraquídeo purulento. Va a estar sin pus y por lo tanto hacemos el cultivo y es positivo para bacterias. Con respecto a la necrosante, los estadios son más tórpidos, ¿no? Pasan de un periodo congestivo, una necrosis rápida de aparición, bueno, de acá, de daño epitelial y los huesecillos quedan desnudos, ¿no? Pasa por un exudado purulento fétido, placas de necrosis de mayor tamaño sobre la membrana timpánica, y después eso quedan perforados. Y esta perforación queda en forma permanente, hay osteitis, y quedan con una perforación definitiva y también con la destrucción osicular. Bueno, sabemos que la clínica en la otitis media aguda es la fiebre, irritabilidad. Es importante preguntar al paciente, a los padres, a la madre principalmente, si cuando el chico está irritable y si lo ponen en decúbito dorsal, aumenta el llanto porque genera mayor dolor, a mayor vasodilatación. Obviamente el estado general es malo porque no quiere alimentarse, porque la succión le produce dolor. Obviamente es una otodinia, justamente. Y cuando comienza la otorrea es como que cambia la cosa. Sigue con la supuración, pero dejó de tener dolor, dejó de tener fiebre. Y obviamente una hipoacusia conductiva. Pero estos signos son importantes tenerlos en cuenta, que la supuración es cuando estamos en la etapa de exudado abierto,
ya tenemos que verlo porque hay que aspirar el oído, hay que colocarle ácido bórico, y bueno, y ahí ahora vamos a hablar con el tema de las gotas ópticas. Bueno, acá vemos una otoscopía, un oído normal, después vemos el periodo congestivo, ¿no? Que vemos bastante congestión, eritema, ¿m? Y el exudado. Bueno, acá encontré un colega, amigo, que postea imágenes de otoscopías muy interesantes, que es un médico de planta del Hospital de Clínicas, es Gonzalo Molina, tucumano. Entonces, de un periodo donde vemos estos dos otoscopías, donde observamos en un periodo de exudado cerrado, y acá una otitis media congestiva. Él preguntó a quién les das antibióticos, obviamente les damos a los dos. Y después el supurado abierto, cuando vemos un punto, ¿no? Donde está por perforar, y una vez que se perforó, hay un signo, que es el signo de Gelé, que es una transmisión del edema de la mucosa con salida de pus en forma pulsátil, el signo de Gelé. Estamos en una OMA en resolución, que consiste como una otitis media secretora, post-otitis media, y después tenemos la otitis media aguda necrosante, ¿no? Que queda con una perforación en forma permanente. Los diagnósticos diferenciales de una otitis media aguda, bueno, la meningitis bullosa, que sabemos que hay una repercusión, hay una infección, digamos, viral, ¿no? Y observamos que tiene este aspecto hemorrágico, a veces seroso, o a veces así en forma atigrada, o a veces es la mayor consulta en chicos, ¿no? Que consultan por los padres asustados por otorragia, justamente porque han roto esa ampolla, y que con analgésicos comunes se pueden solucionar. Una de las preguntas que suelen hacerme siempre los residentes, si le damos antibiótico o no a las meningitis bullosas, mira, por experiencia, le digo, a las meningitis bullosas que no le di antibiótico, con el tiempo, bueno, es una repercusión también en el oído medio, y por no dar antibióticos están peor. Entonces, suelo medicarlos como si fuese una otitis media aguda. Otro diagnóstico diferencial, la otitis media con efusión, ¿no? Y también las otalgias, bueno, acá, por un dolor en la articulación temporomandibular. No, pero bueno, también hay otras causas de otalgia, ¿no? Un tercer molar retenido, un absceso periamigdalino, un cáncer supraglótico de laringe también nos va a dar otalgias. Cuando hablamos del tratamiento, vamos a hablar de antibióticos, analgésicos. Aquí tenemos para chicos ibuprofeno al 4% con una dosis de 6 miligramos por kilogramo, dosis cada 8 horas. Antiinflamatorios, betametasona de 1 miligramo kilogramo dosis. La betametasona realmente, según el periodo, a veces vienen pacientes y consultan en un estadio que está supurado, o sea, con exudado, pero está cerrado. Bueno, decís, ¿cómo? Todavía no tuvo dolor el chico, todavía no se queja de dolor. Entonces le damos esto, es como si fuese una meningotomía química. Con respecto a las gotas óticas, ¿no? Nuestro profesor de otología, que es el profesor doctor Ignacio Lázaro, mientras la membrana timpánica no esté perforada, no, no indicamos las gotas óticas. Es como tener un dolor de panza y colocarte paratropina en el ombligo, no pasa absolutamente nada. Pero obviamente cuando está perforado, ahí sí indicamos las gotas óticas, ¿no? Previa aspiración,
con el microscopio. Y cuando indicamos gotas óticas, es importante saber qué gotas colocamos, ¿no? Porque a veces se comercializan gotas donde tiene ácido acético, porque tal vez son gotas para el tratamiento de las otitis externas. Entonces, por más que ponga lo genérico, siempre le digo al paciente, por favor que no tenga ácido acético, porque si tiene esa perforación, el ácido acético entra al oído medio y es lo que más irrita. Entonces, no todas las gotas son iguales, entonces siempre hay que aclarar, porque el farmacéutico dice, sí, tiene lo mismo que usted le receta. O sea, vos le recetas una marca que no tiene ácido acético, pero el farmacéutico le dice, bueno, pues compre esta que tiene lo mismo, ¿no? Y tiene ácido acético. Entonces tienen que tener mucho cuidado con estas, porque al final, la primera vez que se colocan las gotas, el chico después no quiere saber absolutamente nada, ¿no? Y después, bueno, es importante la aspiración y algo que nosotros usamos siempre, el eterno ácido bórico para acidificar el medio y que no crezcan bacterias que están en el conducto aditivo externo. Otra de las cosas, ¿no? Si vamos a usar un cultivo, obviamente cuando ya está perforado, el conducto aditivo externo siempre está contaminado, por lo tanto no sirve de nada el cultivo cuando la membrana timpánica ya está perforada. Puede servir el cultivo cuando nosotros realizamos la meningotomía, aspiramos su contenido con toda la asepsia del conducto, y bueno, y ahí obtener, obviamente, buscamos bacterias, ¿no?, que son más frecuentes en otitis media aguda, pero vienen a veces hisopados, no tienen sentido hisopados del conducto aditivo externo porque son muestras contaminadas, incluso va a existir más el estafilococo o también el Proteus gram negativos o la pseudomonas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de una otitis media aguda? ¿No? Como primer arma antibiótica tenemos la amoxicilina, de 500 miligramos cada 8 horas por 10 días, 80 miligramos kilogramos por día, más analgesia, ¿no? Pero si no mejora, bueno, le podemos agregar la betametasona, ¿no?, de 1 gramo kilodosis cada 8 horas por 5 días. Pero si ya está supurado, ¿no?, que donde entra ya los gram negativos, entonces damos amoxicilina con ácido clavulánico, 1 gramo cada 12 por 10 días, también con 80 miligramos kilogramo día. Obviamente las gotas que vamos a usar es que tengan ciprofloxacina, y a veces las mismas gotas tienen betametasona. 3 gotas cada 12 horas durante 7 días. Y si la betametasona es cuando hay no una gran repercusión, bueno, lo agregamos las gotas, ¿no?, betametasona en gotas cada 8 horas por 5 días. A veces yo puedo hacerlo por 3 días. Como tercer arma, ¿no?, de cuando fracasan la primera y la segunda, usamos la cefuroxima, aunque se está poniendo difícil conseguir la cefuroxima, ¿no? Y bueno, y la cuarta es la ceftriaxona, que se da 50-75 miligramos kilogramo dosis, intramuscular por 3 días. Y en alérgicos, no a la penicilina, le damos claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas por 10 días, ¿no?, a una dosis de 7.5 miligramos kilogramo día. Vamos a ver esto, que es simple, ¿no? A veces estos cuadros confunden un poco, pero digamos que si tenemos una diagnóstico de otitis media aguda, que le damos un antibiótico, si vemos que en 24, 48 horas tiene mejoría, continuamos con el antibiótico de primera línea durante 10 días, y esto lo controlamos y obviamente va a llevar a la curación clínica y la automicroscopía normal, le damos el alta. El tema es cuando persiste el dolor o clínicamente no está bien,
Ahí rotamos el antibiótico y eventual miringotomía, ¿no? Obviamente esto lo va a llevar a una mejoría de la otomicroscopía, pero puede llegar a tener efusión. Entonces le hacemos control al mes, ¿no? Y si vemos que la otomicroscopía es normal, ya estamos de alta, pero el tema es si persiste esa otopatía serosa, vamos a hacer una conducta ante la OME, que consiste a veces hasta darle antibióticos y también corticoides. ¿Cuándo vamos a hacer la meningotomía? ¿No? La meningotomía sabemos muy bien que la debemos hacer en el cuadrante inferomedio, es decir, entre el cuadrante ínfero anterior y el ínfero posterior, inferomedio, ¿no? Donde sabemos que no tenemos estructuras nobles. Obviamente, ¿a quiénes vamos a hacerles la meningotomía en forma absoluta? En aquellos pacientes que son inmunodeprimidos, en aquel recién nacido séptico, en aquel que haya tenido una complicación de otitis media, pacientes que tienen una mastoiditis, o que tienen una parálisis facial, o que tienen una meningitis, siempre debemos hacer una meningotomía. Y también, acá no está, pero en pacientes distróficos. Nosotros en el hospital, uno trabajando en el hospital hace muchas veces las evaluaciones sociales de los pacientes. Y vos sabés bien, y podés darte cuenta, que a veces los pacientes viven de las muestras médicas. Y cuando estaba haciendo guardia, pues sabía que no iba a poder comprar el antibiótico. Entonces, una de las medidas, digamos, que podía ayudar al paciente era justamente realizar la miringotomía. Entonces, con el drenaje y la aspiración, y bueno, y por más que le des antibióticos, seguramente eso es mejor que no hacer nada. Y justamente las indicaciones relativas es aquellos pacientes que andan mal con el tratamiento antibiótico y persiste con el dolor, bueno, y ahí hacemos la paracentesis. El cultivo, si pueden hacerlo, siempre mejor, pero obviamente, como otra vez, el hisopado no sirve cuando está en forma recurrente, y se pueden hacer cuando haces la meningotomía y aspiración, y mandar a cultivo esa secreción. Con respecto a las otitis medias recurrentes, es considerada cuando hay 3 episodios de otitis media aguda en 6 meses, o 4 en el último año, y debemos tener en cuenta que el oído tiene que estar ventilado en cada episodio. Obviamente, haber respetado todos los días de tratamiento, y que haya cumplido enérgicamente el tratamiento, porque a veces son los factores de riesgo que influyen más en la otitis media recurrente. Y ahí volvemos a hablar del fumador pasivo, ¿no? De la lactancia, de las inmunodepresiones, debemos estudiarlos, el dosaje de inmunoglobulinas, el dosaje de complementos C3, C4, y también el valor de los linfocitos T. Porque a veces justamente no son diagnosticadas las inmunodeficiencias primarias. Esto se da generalmente en menores de 3 años, y bueno, obviamente acá dice identificar los factores de riesgo. Profilaxis. Es un tema controversial la profilaxis. Uno ve que algunos le dan amoxicilina 2 o 6 meses, o la combinación con Bactrim, que es trimetroprima sulfametoxazol. Nosotros, bueno, somos muy quirúrgicos y queremos darle la solución lo más rápido posible. Nosotros hemos tenido hasta hijos de residentes que están cursando, y terminamos haciendo, para darle una solución, ¿no? Hacer la adenoidectomía y la colocación de diábolos. También es una cuestión muy americana de realizar esto, porque ellos miden costo-beneficio.
o aquellos que no andan bien, por más que por meses estás con este tratamiento, terminás en la adenoidectomía y la colocación de diábolos. Entonces nosotros, ante un paciente con otitis media aguda recurrente, solemos indicar ya la adenoidectomía y la colocación de diábolos. Porque justamente el tratamiento profiláctico de antibióticos no es 100% efectivo. Obviamente, bueno, tenemos la vacuna del neumococo y la vacuna de la gripe, y también el virus de la bacteria Haemophilus influenzae, que hoy en día están dentro del calendario obligatorio de la vacunación. Casi terminando, es importante saber, ¿no?, cómo es el manejo de la otitis media aguda en pacientes implantados, ¿no? Porque a veces aparecen, ¿no?, pacientes, ¿no?, que tienen un implante coclear. ¿Y cómo lo manejamos? ¿No llamar al cirujano? ¿Qué pasa? No. Debemos saber que si el implante lo realizamos antes de los 2 meses, ¿no?, de colocado el implante, lo tenemos que tratar enérgicamente con ceftriaxona. No esperar, hacer la meningotomía, ¿no?, y darle ceftriaxona intramuscular, aunque sea única dosis. Pero si vemos que el implante está colocado en más de 2 meses, ya vamos con antibióticos de segunda línea, como el amoxiclavulánico, 90 miligramos kilogramo día cada 12 horas. También cuando teníamos el Cefurox, también indicábamos este antibiótico. Pero siempre es antes de 2 meses o después de 2 meses de haber colocado el implante coclear. Y bueno, y tener en cuenta, bueno, esto también, ¿no? ¿Qué pasa cuando los pacientes implantados, ¿no?, llegan a una meningitis como complicación de una otitis media, ¿no? Porque en un porcentaje, ¿no?, la colocación del implante es mínimo, pero puede producir meningitis. Entonces, tener en cuenta la prevención contra todos los pacientes. Deben estar vacunados contra el neumococo, ¿no? Ahí vemos el esquema, que menores de 12 años es Prevenar, entre 2 y 5 años Prevenar más Pneumovax. Estamos muy tranquilos, ¿no?, que estos están dentro del calendario obligatorio de vacunación. Y también lo que es mayores de 5 años el Pneumovax, ¿no?, y menores de 5 años también Haemophilus influenzae. Y bueno, y aquí está agregado, ¿no?, cómo se tratan las meningitis a un mes de haber estado implantado o mayor de un mes, y cómo cambia justamente el antibiótico, que más de un mes hay que colocarle la ceftriaxona aparte de la vancomicina y esteroides. Bueno, muchas gracias y bueno, abierto a todas las preguntas.